this computer. Bueno, Okay. hola a todos. Vamos acá hoy a escuchar acerca de detectores gaseosos de ionización por Manuel Alejandro del Río Viera. Él hizo su licenciatura y su maestría en la UAP e hizo una estancia de 2 años en el CERN. Ahora es miembro de la colaboración de CMS en el CERN. Entonces, bienvenido Manuel, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a comenzar. Esta plática es una una introducción a los detectores gaseosos de ionización, su funcionamiento, usos, algunos fenómenos físicos importantes en estos y algunas conclusiones de sus ventajas sobre otra clase de detectores. Como su nombre lo dice, son detectores de ionización. El fenómeno principal que utilizan para generar una señal es la ionización, cuando una partícula entra en el cuerpo de estos detectores, entra al medio de ionización, ya sea un gas, ya sea un líquido, un sólido, produce pares de iones y electrones y debido al campo eléctrico que se encuentra en este medio, empiezan a moverse y desplazarse hacia pues los electrodos, ya sea el ánodo o el cátodo, dependiendo de la carga, y esto genera una señal. Los detectores de ionización se empezaron a utilizar alrededor de 1906 y fueron la primera clase de detector que podía detectar radiación. Se dividen principalmente en dos tipos, los de centelleo y los gaseosos, aunque pues hay gases que pueden centellear y hay, principalmente esto es algo histórico y se dividen en estas dos ramas. Y hablaremos en esta plática de los detectores gaseosos. Primero voy a explicar cómo funciona en general un simple centellador. Primero se tiene que cuando una partícula, aquí en este caso es un fotón de alta energía, entra al medio centellador, ya sea un plástico o un cristal, algún líquido, este centellea emitiendo fotones. Estos son capturados por un fotocátodo que libera un electrón primario de esta interacción y entonces entran en este caso, esta sección se llama el fotomultiplicador, que se encuentra a un alto voltaje, haciendo que pues, del primer electrón se generan electrones secundarios por medio de, en este caso, dinodos. Uno son dos producen cuatro, 2 a la 2, 2 a 4, 8 y así, y así, y así, hasta que son lo suficientemente numerosos como para generar una señal y ser colectados por pues el readout. En cambio, uno gaseoso su estructura suele ser más sencilla. Tiene un cuerpo que normalmente se compone de 2 electrodos, un ánodo, un cátodo, un medio gaseoso, en este caso, de ionización, que puede ser aire o algún otro gas, dependiendo del uso, una fuente de voltaje y pues la electrónica que recupera la señal. A principios del siglo XX se tenían 3 clases de detectores gaseosos, la cámara de ionización, el contador proporcional y el contador Geiger-Müller. Empezando con la cámara de ionización, esta es la estructura básica, es un cilindro donde en su interior se introduce una vara que funge como un ánodo y el cuerpo del cilindro como un cátodo. Se conecta a la fuente de voltaje y esto hace que funcione como un capacitor. Se introduce gas, ya sea hidrógeno, nitrógeno, aire, y una vez que una partícula entra acercándose al ánodo, esta comienza a ionizar el gas, y los electrones, iones positivos, comienzan a moverse en direcciones opuestas. Los electrones hacia el ánodo central y los iones positivos hacia el cátodo. Un contador proporcional básicamente tiene la misma estructura, simplemente utiliza un mayor voltaje y como su nombre lo dice, es proporcional a
la cantidad de partículas creadas durante la ionización son proporcionales a pues a la energía de, de la partícula ionizante principal. Así que, pues, dada de manera lineal, por eso es de manera proporcional. Y por último, el contador Geiger-Müller, que es bastante conocido. Este utiliza exactamente el mismo diseño. Aquí imaginen que este cátodo está rodeando al ánodo, está conectado a una fuente de voltaje, es un cilindro, simplemente que al utilizar ya sea otro gas y un voltaje más alto, ocurre este fenómeno llamado la avalancha electrónica, en la cual ya los electrones producidos por la ionización ya no son proporcionales, obedecen esta simple regla exponencial, donde alfa se llama el primer coeficiente de Townsend y depende del gas utilizado. Esto es ya dependiendo del gas, puede o producir muchos electrones, muy pocos, parecerse al contador proporcional y demás. Y aquí hay una imagen donde pues dice el número de iones producidos y en función del voltaje. Como podemos ver, la cámara de ionización utiliza voltajes muy bajos. Cuando va subiendo, tu cámara de ionización se transforma en un contador proporcional y llegas hasta a esta región y se transforma en un contador de Geiger-Müller. El problema con esta clase de detectores es la geometría cilíndrica y ya no es muy común encontrarlos pues en experimentos para mediciones en general, sino que se utilizan como medida de protección contra la radiación, como en un dosímetro. El contador de Geiger-Müller, cuando recibe radiación, está normalmente conectado a un transistor y que está conectado también a un amplificador y genera una señal sonora. Así que cuando recibes radiación empieza a tronar como un chasquido, así. Y mientras más rápido sea el chasquido, el intervalo entre los chasquidos es la cantidad de radiación. Como decía, el problema de esta clase de detectores es la geometría. Es una geometría muy sencilla. El campo eléctrico tiene esta forma y es dependiente de la posición donde se genera el evento primario de ionización. Para que se pueda generar una señal discernible, este evento necesita ocurrir cerca del ánodo, aquí, para que los electrones y los iones positivos puedan viajar la suficiente distancia para generar una señal. También debido a esto, esta región solo aplica a unos cuantos micrómetros alrededor del ánodo, siendo lo demás, pues, zona en la que no se puede producir una avalancha electrónica en el caso del contador Geiger-Müller o demás. Debido a esto, se resolvió alrededor de los 60s, introduciendo una geometría de placas paralelas, como un capacitor de placas paralelas. Entre esta clase de nuevos detectores tenemos la cámara de chispas, de Spark Chamber, sino multi-wire proportional chamber, que sería como la cámara de multi-alambres proporcional, la cámara drift chamber, la cámara de deriva, y el multi-gap resistive plate chamber, que sería como la cámara de placas resistivas. Empezando con la cámara de chispas, utiliza, si pueden notarlo, simplemente es un diseño de muchos capacitores que utilizan como electrodo metales. Cuando una partícula entra, se genera una descarga, un cortocircuito, y la ventaja de este es que la trayectoria de la partícula es discernible a simple vista. El problema que introduce es que al ser una descarga y un cortocircuito,
tiene que volverse a apagar la cámara cada vez que se desea obtener algún evento. Así que su tiempo reduce la vida útil del detector. Y dos, pues no es muy útil cuando se quieren obtener eventos continuos, como ya es en los colisionadores o puentes radiactivas. Posteriormente se introduce la Multi-Wire Proportional Chamber, que simplemente introduce alambres, electrodos, en medio de las dos placas, ya sea en cualquiera de los espacios. A los espacios se les conoce como gaps entre los dos electrodos, y se conecta pues al readout, a la lectura de la señal, y el campo eléctrico obtiene esta forma. La ventaja con esta clase de detector es que amplifica y incrementa la velocidad de las partículas que entran, ya sea de la primaria o de los eventos de ionización o avalancha electrónica, haciendo que pues la señal sea lo suficientemente grande como para ser discernible, incluso para partículas a muy baja velocidad, muy poca energía. Pero introduce el problema de que el campo no es uniforme, así que pues la lectura de la señal tampoco puede discernir bastante entre eventos de la misma categoría. Y además introduce la otra ventaja, que también se puede reconstruir la trayectoria utilizando pues estas varillas y cómo se recibe la señal en cada una de ellas. Como podemos ver aquí en este ejemplo, estas dos pues no recibieron la señal, y a estas dos que sí la reciben se le llama como un clúster. Aquí el clúster podemos intuir que en la varilla en la que tiene la mayor señal es la zona más cerca donde cayó atravesó la partícula, y si ponemos varillas de manera transversal a estas, podemos obtener el otro eje de posición, ya sea X o Y. Aquí hay una imagen de la construcción. Normalmente esta clase de detectores se construyen a mano, lo cual es otra ventaja comparado no sé, centelladores que requieren máquinas muy especializadas para producir, no sé, el vacío o, materiales mucho más caros, como los centelladores inorgánicos. Aquí tenemos una muy parecida a la cámara anterior, pero que se conoce como drift chamber. Se introduce una serie de varillas nuevamente, en este caso dos, y se introduce en el eje central lo que sería algo parecido a lo que funciona la cámara proporcional, el contador proporcional, en el cual pues tiene geometría cilíndrica y el campo eléctrico depende de este. La ventaja de este, al igual que la cámara anterior, es que amplifica, incrementa la velocidad de las partículas, haciendo que para partículas de muy baja velocidad pues también pueda verse. El problema es nuevamente que en esta zona hay una zona en la cual podría atravesar un evento y no generar señal, sería como una zona muerta, y la construcción de esta. Y por último, en esta clase se tiene el Multi-Gap Resistive Plate Chamber. Esta es más parecida a la cámara de chispas. Pensaron que debido a que utilizaban materiales conductores, como los electrodos, pues se podría solucionar el caso de estas chispas utilizando materiales resistivos dieléctricos, lo cual hace que pueda utilizarse en modo continuo, es decir, las partículas llegan y tú puedes seguir recibiendo la señal. Y aquí tengo un diagrama en el cual pues, tienes los electrodos resistivos, entra una partícula
y se genera esta avalancha. Se conecta pues a un amplificador para incrementar la señal y al igual que las otras, pero de manera más sencilla y hasta más precisa, se puede reproducir la trayectoria de la partícula con estos readouts, que normalmente son pues tiras o pads hechos de cobre, en el cual pues se tiene nuevamente, por ejemplo, si la partícula atraviesa en la de en medio, se generaría un clúster, la verificas, con eso obtienes pues una de las posiciones de la posición de la partícula y conociendo pues el tamaño de tu cámara, de esa tira de cobre y la diferencia entre un lado en que recibiste una señal de la cámara y la otra, conocido ese tiempo, puedes saber la otra dimensión, en este caso sería la Y. Así que se utilizan esta clase de cámaras para, pues como trackers, para reconstruir la posición de las partículas. Y todas funcionan bajo el mismo principio del teorema de Ramo, que nos dice que la señal se debe a la inducción, no a la recolección de cargas, como podría pensarse, sino a su movimiento. Una vez que, que esta avalancha electrónica se crea en estas cámaras, pues comienza la señal y una vez que llegan hasta los electrodos, termina. Es bastante sencilla. La forma del teorema de Ramo nos dice que pues, la corriente inducida, que sería nuestra señal, depende de la carga, ya sea pues, de la partícula que estemos hablando, ya sean de los electrones o de los iones positivos, el número de cargas creadas, la velocidad a la cual se mueven estas partículas, que tiene que ver también con el tipo de partícula y el gas empleado, y este término que se conoce como weighting field, que es bastante parecido al campo eléctrico, simplemente que tiene que ver más con la geometría del detector que con el voltaje aplicado. Para el caso de pues, un simple capacitor, como es el caso del Multi-Gap Resistive Plate Chamber, esta cámara de placas resistivas, tiene esta forma bastante sencilla. K+1 es el número de gaps o espacios de los electrodos. Este es la epsilon sub B, es la permitividad relativa del material que se está utilizando como electrodo, el grosor del electrodo y el número de gaps. Y esta es la forma que toma la avalancha electrónica de manera exponencial, y aquí por simplicidad se introduce la función de Heaviside, que es una función escalonada, nos dice cuándo empieza y cuándo termina la señal, como había mencionado, y tiene esta forma bastante sencilla, reemplazando los términos, y así se puede calcular la señal. Si integramos esta expresión con respecto al tiempo, podemos obtener la carga inducida, que también tiene una forma bastante sencilla, es esta. Y pues un ejemplo para que no se quede así, de pues, una geometría plana, un capacitor, así básicamente tenemos un ion positivo que está viajando hacia un electrodo y un electrón que está viajando en dirección opuesta. Pues la corriente inducida, simplemente reemplazando términos, como es bastante sencillo, es el campo eléctrico es el voltaje dividido entre la distancia, sumamos términos y obtiene esta forma. Y vemos que las señales obtenidas, en este caso de la corriente, son iguales y de sentido inverso. Y así se vería en un osciloscopio, por ejemplo, conectado. Podemos ver que en este caso para el electrón se tiene un pico muy, muy grande, debido a que pues, los electrones se mueven en general de manera mucho más rápida que los iones positivos por la diferencia de masas, así que el tiempo que esperamos la señal a esta corriente inducida es menor, y mientras tanto pues los iones positivos se toman todo el tiempo en adquirir. Si integramos esto, pues obtenemos la
la carga y tendría esta forma. De manera bastante lineal, debido a que pues estamos hablando de un solo electrón, un solo ion, y lo mismo rápidamente para los electrones y de manera más longeva para los iones positivos. Y la carga total simplemente sería la carga de ambos. Y aquí tengo una imagen obtenida directamente de un resistive plate chamber, donde pues en amarillo está la señal del ánodo y del cátodo, que en este caso, si regreso, sería de I1 y 2. Como podemos ver, son bastante parecidas y en signo opuesto. Y se obtiene la señal diferencial, que es la resta de ambas, para poder reducir el ruido. Y como infiriendo de pues esto, como había dicho que ocurre de manera bastante rápida para los electrones, esta parte lineal que se ve aquí en naranja se debe a los electrones y todo esto se debe a las demás partículas más pesadas, a los iones positivos. Aquí en comparación se tiene con un centellador que se utilizó como un trigger. Y se puede ver que pues las cámaras gaseosas en general suelen ser de respuesta más rápida que los centelladores, debido a todo el proceso que necesitan los centelladores para generar una señal discernible. Y bueno, es bueno ver que con un ejemplo tan sencillo se puede más o menos encontrar física en una imagen como esta. Pero pues no es toda la verdad. Normalmente se tienen que incluir más términos que tienen que ver específicamente con el gas, donde ocurre el evento de ionización primario, y otros efectos más complejos como la saturación del gas, que es cuando ya no produce, cuando el número de cargas ya no incrementa como función de la posición, y la difusión que genera algo de randomness, como de azar a la señal. Y otros efectos más complejos, como lo que es llamada la carga espacial o space charge. Como decía, los electrones se mueven de manera muy rápida, así que suelen dejar atrás a los iones formados, y entonces apenas están moviendo los iones positivos formados cuando los electrones ya están por llegar pues, a su electrodo. Esto hace que se forme como esta nube de carga, que llega a ser tan grande que entonces la ventaja que tenía la geometría paralela de que el campo eléctrico es pues uniforme, ya no exista y afecte a este campo eléctrico, así que tienen que hacerse más consideraciones para el momento de obtener la señal y poder discernir qué es realmente lo que pasó en el detector. Y ahora voy a dar algunos ejemplos donde pues se utilizan estos detectores. En CERN se utilizan principalmente en CMS como cámaras muy muon chambers, los resistive plate chambers, debido a que pues funcionan de manera bastante rápida, y como los muones son bastante masivos y pueden atravesar capas y capas aquí en gris. No sé si pueden ver mi cursor. ¿Sí? Sí, sí podemos, sí. Gracias. En gris se puede ver el muón que atraviesa pues los trackers de silicón, los calorímetros, y es detectado ya hasta el final por estas cámaras que son los resistive plate chambers. Y bueno, normalmente no se reconstruye, no se obtiene la señal así tan suave como es, sino que se detectó aquí, se detectó aquí y se detectó aquí, como se puede ver en estas cámaras en otro color, y entonces ya puedes reconstruir la señal de dónde vino. Un ejemplo muy famoso de esto es con el bosón de Higgs. Se esperaba el decaimiento, la interacción de dos zetas a 4 leptones, en este caso muones. Entonces se tienen
de la interacción en el centro de CMS del LHC, se producen estas colisiones y se esperaba obtener pues 4 muones en direcciones pues opuestas debido a la conservación del momento. Y gracias a esta clase de cámaras pues se pudo obtener eventos que confirmaban al menos la existencia de esa interacción. Y también otra de las aplicaciones que tienen estos detectores gaseosos son los detectores de humo. Funcionan de manera bastante sencilla, utilizan principalmente una cámara de ionización, se tienen dos en este disco, una que es de referencia y otra que está expuesta a aire. La de referencia tiene un material, ambas tienen un material radiactivo. En este caso, cuando la cámara que está expuesta al aire es sometida a humo, entonces cambia la señal que recibe pues el detector comparada a la de referencia y se activa la alarma. Y calibradores de dosis radiactiva. Estos se utilizan para, pues, en tratamientos médicos para, pues, como es lo del PET, de Positron Emission Tomography, en el cual pues se tiene que administrar una dosis radiactiva al paciente y pues tiene que ser una dosis de manera que se asegura para el paciente, así que se someten a esta clase de cámaras que suelen ser contadores Geiger, funcionan parecido a algún contador Geiger, y te indican la cantidad, la dosis que está recibiendo, así tú puedes ajustarla de tal manera que sea segura para el paciente. Y ya para concluir, algunas ventajas y desventajas de los detectores de ionización gaseosas, pues su construcción es bastante sencilla comparada a otros detectores. Su vida útil es larga. Y debido a que pues es sencilla, suele ser bastante menos costosa de obtener un detector de ionización gaseosa comparado, por ejemplo, a un centellador en el cual por ejemplo, un MRPC pequeño puede rondar alrededor de los, no sé, completo como 6,000 pesos. Y en cambio, pequeño, en cambio, un detector pequeño de centellador puede rondar los 100,000 más o menos. No, eso no significa nada para mí, porque no utilizamos las mismas currencies. ¿Qué significa eso en dólares? Bueno, en dólares. $300 y 100,000 serían como $5,000. Ok. De 300 a $5,000 más o menos. Entonces, y normalmente se requieren en gran cantidad, así que pues si pueden cumplir la misma función es una gran ventaja que puedas utilizarse. Su respuesta también es bastante rápida en comparación de los centelladores. Tienen una fácil calibración y utilizarlos es bastante straightforward, es bastante sencillo. Y debido a su simplicidad, normalmente en diseño, son bastante versátiles. Se pueden modificar según el experimento o el uso necesario. La desventaja es que requieren, como su nombre lo dice, un sistema de gas, así que dependen de la mezcla de gas utilizada. Hay unos más complejos que requieren mezclas más complicadas, hay otros que pueden funcionar con gases nobles más sencillos, pero requieren bastante mantenimiento estos sistemas de gas. Y otra de las desventajas es que dependiendo del lugar donde se utilicen, el efecto ambiental que tienen puede afectar a su costo final y utilización. Ejemplo, hay cámaras que utilizan un gas conocido como freón, el cual es bastante eficiente, pero es bastante contaminante. Así que en lugares como Europa, por ejemplo, se está metiendo un impuesto del 500%, así que pues comprar los tanques de gas y eso igual y no, a la larga no sale tan rentable como simplemente comprar algún centellador de mismo uso, igual y vas a gastar lo mismo. Pero si vives, por ejemplo, en Estados Unidos y utilizas ese gas, no tiene
al menos que recuerde no tiene ese, o retiraron el impuesto, así que pues bien por ti, el costo se reduce. Y pues con eso creo que doy concluida la presentación. Aquí algunas referencias. Oh, una disculpa. Hablando de los gases, se están buscando pues soluciones más ecológicas porque pues es bastante contaminante. Se utiliza ese gas freón en los refrigeradores y también se está buscando una solución para poder cambiarlo porque el ambiente, pues el impacto en el ambiente ya que se está utilizando continuamente es bastante grave, así que CMS, Atlas, el CERN está buscando alguna solución. Igual, y pues eso podría retirar el punto malo que dije, si el gas es bastante eficiente y barato. Y ahora sí, una disculpa. Muchas gracias. Voy a parar ahora mismo la grabación.